puedo callar. Son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. La pregunta del momento en varios círculos es ¿cuántas denuncias de abuso o acoso quedan? Y lo probable es que falten muchas. Pero la última, la del caso Villegas, ha tomado una connotación pública especial por razones obvias. Las acusaciones en contra de Fernando Villegas, querido amigo con el que trabajé por 8 años, nos enseñan a todos, especialmente a los que convivimos cerca de él, hasta qué punto debemos cambiar y de manera radical nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Y el ejemplo más claro de lo descalibrado que teníamos el juicio, particularmente los hombres, nace a partir del testimonio de Fernando Paulsen, socio también entrañable de aquel grupo histórico de tolerancia, a quien le pareció que esos comentarios subidos de tono de Villegas eran de alguien inofensivo, que ladraba pero no mordía. ¡Cuidado! No sigamos repitiendo esa frase, que nos desnuda en la incapacidad de comprensión y sobre todo de ponernos en los zapatos de las víctimas. Para ejecutar un abuso no hace falta solo acciones físicas, que serían la mordedura del perro. Abuso también es usar las palabras, el ladrido en este caso, de manera tal que quien recibe el mensaje se siente agredido o amenazado. Por lo tanto, en el ejemplo del perro, hay que entender que el ladrido en sí ya es una mordedura. Sin necesidad de acercarse a alguien, sin tocarlo siquiera con el dedo meñique, se puede generar miedo, miedo profundo, daño psicológico. Puede haber víctimas. Es la hora entonces de pedir perdón por los abusos que dejaron a tantas personas dañadas y solas. Y no parapetarse en supuestos complots políticos o raciocinios superados por la evidencia. Gracias por venir al Informante. Libertad condicional a reos de Punta Peuco. Esta semana se conoció la libertad condicional otorgada por la Corte Suprema a 7 condenados de Punta Peuco. La Sala Penal falló a favor del coronel en retiro del Ejército Manuel Pérez Santillán, cómplice del secuestro del ex químico de la DINA Eugenio Berrío. De los suboficiales mayores en retiro, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por el secuestro calificado del militante del MIR Alonso Lazo Rojas, ocurrido en noviembre de 1975 en Copiapó. Del capitán en retiro de Carabineros, Gamaliel Soto Segura, sentenciado a 10 años de prisión por el secuestro del exdirector del Hospital de Cunco, Eduardo González Galeno, en 1973. Del brigadier en retiro, Emilio de la Majotier González, quien participó en la Caravana de la Muerte y en la operación Retiro de Televisores. Y por último, del coronel en retiro Moisés Retamal Bustos, condenado por la desaparición de 3 ciudadanos uruguayos en el Cajón del Maipo. Las reacciones por estos fallos no tardaron. Familiares de víctimas de la dictadura protestaron en tribunales. En palabras de la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, el acto es un agravio a la memoria del país. El ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, dijo que el arrepentimiento ya no será requisito para obtener el beneficio, como lo fue en otras apelaciones falladas en contra en el pasado. Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que había que respetar la decisión de tribunales más allá de las propias opiniones. Parlamentarios de oposición están evaluando presentar una acusación constitucional en contra de 3 ministros de la Suprema. Y se solicitó formalmente al Senado reformar la comisión mixta para resolver las discrepancias en el proyecto que impedía la libertad condicional para los presos de Punta Peuco, instancia que no ha sesionado en 1 año y medio. Bueno, como puede ver, la agenda, el menú de esta noche del Informante está muy variado. Lo tenemos pronto, el ministro en el caso de la Araucanía, pero ahora nos vamos a centrar en esto que nos presentó la Lápiz Historia.
Y fue la polémica del fallo de la Corte Suprema, de la Sala Penal, donde deja en libertad a 7 condenados por casos de violencia o de violación a los derechos humanos. Tenemos a 2 protagonistas, de una u otra manera se los vamos a presentar hasta qué punto ellos son, insisto, protagonistas de estas historias y queremos saber su parecer. Nos acompaña el diputado PPD, Tucapel Jiménez, hijo de una de las víctimas emblemáticas de la violación a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Tucapel, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y tenemos al abogado Raúl Mesa, quien es abogado de 2 de los 7 beneficiados con este fallo. Raúl, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantado de estar acá. Como ustedes saben, pueden participar a través de las redes sociales, de distintas redes sociales con el hashtag, dependiendo con quién empatizan, por quién votan, por decirlo de algún modo. Y la forma de hacerlo, si está de acuerdo en lo que vaya a señalar Tucapel Jiménez, es estoy con Tucapel. Y si está de acuerdo con el abogado Mesa, estoy con Mesa. Con Z, este abogado. Mesa con Z. Ahí es Z. Así es que allí vamos a ver quién está o tiene más sintonía con el público que nos está viendo. Entremos derecho a los temas o al tema. Tucapel Jiménez, ¿se ajusta a derecho estos fallos de la Corte Suprema? Mira, yo lo primero que quisiera decir que todo reo, sean reos comunes o violadores de derechos humanos, tienen derecho a los beneficios. Pero ¿por qué nosotros hemos cuestionado este fallo? Primero porque fue un supremazo a 7 casos de una vez. Y segundo porque yo creo que se aparta de todas las normas internacionales, le hace mal a la democracia, los países han evolucionado en el avance de los derechos humanos, Chile con esto yo creo que está retrocediendo. ¿Y por qué? Porque se apartó un requisito básico, fundamental, que es el arrepentimiento y la colaboración con la justicia. Y ninguno de ellos, el informe social y psicológico dice que ninguno de ellos reconoce el delito cometido. De hecho, uno de ellos dice que es un detenido político, otro dice que el daño es a él mismo y a su familia. Entonces, el fallo también desconoce ese informe de la Comisión de Libertad Condicional, que no se ajusta a derecho, no se ajusta a derecho y no cumple todas las normas internacionales respecto al caso. Abogado Mesa, ¿qué responde usted a esto? A ver, yo en esto quiero ser sumamente claro. Aquí lo que ha hecho la Corte Suprema es ajustarse al estricto rigor a lo que establece la ley. No solamente la ley, también los tratados internacionales. Porque aquí lo que está estableciendo la Corte Suprema, a diferencia de lo que sostiene acá el diputado, aquí no hay supremazos, ni tampoco hay un cambio de doctrina. La Suprema lo que hace es lo que no se había hecho años antes. Todas estas personas cumplen los requisitos que establece la ley, que es el cumplimiento de la pena, más de la mitad de la pena, y además, algo muy relevante, conducta intachable. Pero aquí cuando se quiere pretender agregar un requisito adicional, que era finalmente el que estaba impidiendo estas libertades condicionales, es considerar como un elemento central esta suerte de reconocimiento del daño o la conciencia del delito. ¿Está de acuerdo el arrepentimiento? ¿Sabe lo que pasa? Que hay que diferenciar, porque yo creo que esto es lo importante, entre los reos comunes y los violadores de derechos humanos. Porque, ¿cuál es el objetivo de la libertad condicional? La rehabilitación del reo, ¿no es cierto? Que por algo hay políticas públicas en las cárceles para que estudien, para que aprendan oficio, para que se inserten en la sociedad. En cambio, los violadores de derechos humanos fueron agentes del Estado. Ellos, muchos de ellos, timbraban en la mañana, hacían su trabajo, torturar, asesinar, hacer desaparecer personas, llegaban a las 6, timbraban su salida y recibían sueldo del Estado, de todos los chilenos. Sueldo que por lo demás le dio hoy día la posibilidad de tener grandes jubilaciones, ¿no es cierto? Y que alguna personera de la UDI dijo que era gracias al trabajo que hacían. Bueno, el trabajo era torturar, hacer desaparecer y asesinar. Es que aquí viene un punto central que evidentemente no comparto con el diputado Jiménez. Aquí cuando se habla de conciencia del delito o reconocimiento del mal causado, dice relación con personas que fueron condenadas, y todo el mundo lo sabe, sobre la base de presunciones fundadas. Ficciones jurídicas. Aquí un ministro en este canal dijo que se condenaba a los militares en ficciones jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? Déjame darte un ejemplo porque la gente quede claro en este sentido. Cuando a una persona se le da una instrucción a un superior y se le dice que tiene que trasladar un detenido de un punto de su trabajo a otro, a esa persona que trasladó un detenido hoy día está condenada a 5 años y un día por secuestro calificado. Entonces yo me pregunto... Perdón, esa no es la condena de estos 7 necesariamente. No, hay un caso... cuando yo te hablo de secuestro calificado, hablo que se presume, bajo presunciones fundadas, un secuestro calificado permanente. Perdón, ¿sabe lo que dijo Solís cuando se le preguntó aquí, señor magistrado, ¿usted falla a causa de acuerdo a la ficción jurídica? Sí, lo hago. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque mis superiores me confirman los fallos. Entonces, cuando establemos el principio de la culpabilidad directa
Y ese es un punto clave. Y si hubiera culpabilidad... Pero eso es poner en cuestionamiento los fallos judiciales nuevamente. Pero por supuesto, porque aquí no... Pero lo que pasa es que aquí no había... Tucapel, yo entiendo que tú no conoces los casos en particular. No, si los conozco, muchos de ellos no conozco el caso de mi papá, lo tuve que leer. Mira, yo pasé más horas que nadie en los tribunales de justicia sin ser abogado. Tuve que estar ahí en los tribunales, leer los fallos. ¿Te parece justo que a una persona sea condenada porque llegó a la empresa a sumar? Mira el ejemplo que te doy. No es tan así. Llegó a la empresa a sumar. Le dieron un micrófono porque venían a buscar a 10 detenidos. Los nombró. No tuvo ninguna participación en la eventual futura desaparición de esta persona. Hoy día está condenado por secuestro. ¿Y sabe lo que le dijeron en la corte? ¿Sabe por qué usted está condenado? Porque usted fue el último que tuvo contacto con esos 10 detenidos. Entonces aquí estamos, ¿sabes? ¿Le parece representativo? ¿Le parece representativo lo que dice el abogado? Para nada, porque mira, primero que todo, ninguno de los que está hoy día en Punta Peuco reconoce culpabilidad, o sea, son todos inocentes. Pero ¿cómo de hecho, el piloto de los helicópteros de la caravana de la muerte, no reconoce absolutamente nada. Y ninguno reconoce nada, entonces son todos blancas palomas. Pero ponte un poco el zapato de como una persona que trasladó... Hay 3 instancias en los tribunales de justicia, Corte de fallo, ¿no es cierto? Primer fallo, primera instancia, Corte de apelaciones, Corte Suprema. ¿Tú crees que solamente con un testigo? Aquí hay varios testimonios, se reúnen pruebas y así fallan los tribunales de justicia, no solamente porque, mira, piloteó el helicóptero de la caravana de la muerte y se lo... Hay personas que están condenadas en Chile, los militares, sin ninguna prueba directa. O sea, cuando hay personas... Perdón, tú dices que 3 instancias de los tribunales de justicia, ninguna tiene pruebas. Tú sabes que el concepto del secuestro calificado, el secuestro es una ficción jurídica. Mira tú le vas a imputar un delito de secuestro. O sea, una persona, hasta la fecha de hoy, tiene una persona secuestrada 45 años. ¿A ti te parece que tiene sentido común? ¿Alguna lógica jurídica? La figura que se buscó para no cerrar los casos, para que no haya impunidad. Pero hemos tenido que luchar. ¿Tú sabes lo que hemos tenido que luchar? Sí, por supuesto, pero hay el caso mío, 20 años. 20 años en los tribunales de justicia, se lo dije. Tuve que estar más que nadie en los tribunales de justicia sin ser abogado. Logramos que se hiciera algo de justicia, se conociera algo, ¿verdad? Y a los 3 años sale indultado uno de los criminales. Uno de los autores del crimen de mi padre recibió 800 días de prisión. O sea, las penas han sido, mira, si los tribunales... ¿Qué opinan esos casos? ¿Que es distinto a la interpretación por supuesto que hay, también hay posibilidades de exculpar de responsabilidad penal. Y esas personas también... Mira, déjame hacer una distinción que es muy clara, que la gente no lo sabe. Aquí cuando se cumplieron instrucciones superiores, hay 3 figuras, hay 3 jerarquías. Primero, los que dieron las órdenes. Segundo, hay un mando intermedio que controló el cumplimiento de la orden. Y después hay un tercer mando, que es el que ejecutó la orden. Entonces lo que te pregunto a ti, Tucapel, ¿qué responsabilidad puede tener un conscripto, un subteniente, que lo obligaron a trasladar un detenido a otro, un detenido? Bueno, nunca más supo ese detenido. Si no tiene complicidad en la ejecución, no al menos tiene complicidad. ¿Cómo tener complicidad si trasladó un detenido a otro? Todos estos juicios pasaron más de 30 años y nadie... No prestar colaboración, si yo no hay complicidad. Si yo trasladé a un prisionero y me quedé callado, por lo menos compartimos que no lo ejecuté. Pero ¿qué responsabilidad al menos puede tener en la desaparición posterior? Yo te soy da un buen cómplice ejemplo. por no haber contribuido a la justicia para que pero se ¿cómo voy a conociera la contribuir, Tucapel, si Contando esa la persona verdad, yo la llevé de un punto a otro y esa persona desapareció? ¿Qué responsabilidad tengo yo? Raúl, abogado Mesa, usted se refiere mucho a los casos de secuestro permanente, que es una figura de la cual ya en otros programas hemos profundizado. Pero hay casos donde hay, no me refiero necesariamente a estos 7, en otros, personas que son victimarios directos, condenados por hechos de sangre que ejecutaron ellos los hechos. ¿Usted cree que una persona de ese tipo, por ejemplo, Herrera Jiménez, que fue el que mató al padre de Tucapel, él pudiera ser beneficiario de una libertad como la que estamos viendo ahora? Pero Matías, qué buen ejemplo estás dando de Herrera Jiménez, y lo sabe Tucapel. El caso de Herrera Jiménez lleva 30 años condenado. ¿Sabe lo que se consignó la Corte Suprema en los procesos? Que él ha colaborado sustancialmente en todos los procesos que ha participado. Pidió perdón, si no me equivoco, a la familia. Le ha pedido perdón públicamente y privadamente. ¿Él debiera ser beneficiario? Pero absolutamente. ¿Él debiera ser beneficiario? Mira, yo he sido clarísimo en esto y lo he dicho, yo creo, en muchas entrevistas. Yo creo que él ha sido el único que ha cooperado con la justicia, ha pedido perdón y ha mostrado arrepentimiento. O sea, si hubiese, porque nosotros no estamos en contra de que tengan derecho, si lo que pedimos es que haya arrepentimiento verdadero, una forma de arrepentirse es colaborar con la justicia. ¿Cuánta información hay en Punta Peuco? ¿Cuánta información hay? Matías, ¿cuántas familias hay esperando verdad, justicia, otro punto, reparación? Colaborar con otros, el esclarecimiento de otros hechos. Por ejemplo, el caso de Herrera Jiménez tiene a lo mejor de qué arrepentirse y pidió perdón.
Pero, Tucapel, hay otros que no tienen responsabilidad y culpabilidad probada en los procesos judiciales. Porque se fundó su sentencia en presunciones fundadas. Según no, es que no lo que usted dice acá, ninguno de ellos tiene responsabilidad. No estoy generalizando. Pero estoy si hablando todos, que hay un grupo uno lee de importante todo. casos que hubo una misa en Punta Peuco, ninguno pidió perdón. Ninguno reconoce los hechos. No tienen conciencia. Hubieron actos de perdón. Pero ninguno, los que firmaron la carta fueron muy pocos. Ninguno tiene conciencia del daño causado. Podría que no tienen conciencia del daño causado. ¿Cómo va a ser posible eso? Yo creo que... Pero yo tengo conciencia en la medida que me sienta culpable de los delitos o se me haya probado culpabilidad, Tucapel. Mira, entonces cuando hay una persona, el ejemplo que yo te doy, si no hay un solo elemento probatorio directo de participación, y a mí, y un juez lo dice aquí públicamente, que se me fundó la condena en presunciones fundadas, no en pruebas directas de participación, ¿cómo va a reconocer el daño causado, Tucapel? Es imposible que lo pueda hacer. Según usted, ninguno no estoy generalizando. Pero es que ninguno ha reconocido, ninguno ha dado muestra de arrepentimiento, ninguno ha colaborado. Herrera Jiménez, lo acabo de decir, el único. Ninguno ha cooperado con la justicia. Fíjate que una forma de reparación, porque la gente piensa que la reparación tiene que ver con dinero, solo con dinero, y no es así. La reparación tiene que ver con justicia. Pero ¿cómo se explica, aunque usted dice que no ha sucedido, pero lo que vemos a la luz de los hechos de la evidencia, si hay un cambio de doctrina, o un cambio al menos de fallar? No hay cambio de doctrina. ¿Pero qué es lo que hay? ¿Hay una interpretación distinta? No, es que aquí se hace un escándalo público por parte de la izquierda por una falacia jurídica y comunicacional. El tema de la famosa lesa humaria. En Chile... ¿Solo la izquierda? Escúchame una cosa. ¿Usted cree que solo militantes de partidos de izquierda han reaccionado? No, pero generalmente... ¿Usted no le reconoce a ciudadanos que no tengan un... Bueno, tendrá que jugar. Perdón, es que aquí lo que se escucha son la izquierda, ¿no? ¿Le parece que esto entre izquierda y derecha le parece que es atingente a casos como estos? Me parece que aquí hay un tema fundamental, Matías, el tema del respeto a los derechos humanos. Y en eso no tenemos... Y eso hay izquierdas y derechas. No deberíamos tener diferencias. Nosotros podemos tener diferencias políticas, todo acá. Pero hay una cosa que no podemos tener diferencia, en desconocer la grave violación a los derechos humanos que ocurrieron en Chile, porque si tenemos diferencia en eso, ya significa que tenemos diferencias éticas, morales y humanas. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. Si podemos tener miles de diferencias, todos queremos lo bueno para Chile, diferencias políticas, pero en derechos humanos no debiéramos tener ninguna diferencia. Es que sí tenemos diferencia, Tucapel, ¿sabes por qué? Porque las personas que hoy día están siendo juzgadas, muchas han sido injustamente condenadas. ¿Sabes por qué? Porque no se le ha dado un debido proceso. ¿Estos 7 han sido injustamente condenados? En general en los procesos judiciales. Hablemos de estos 7. ¿Están todos injustamente condenados? A ver, en los casos de secuestro calificado claramente, porque hay una presunción fundada de participación. ¿Los 7 casos? No, estoy hablando de los 4 secuestros. O sea, de los otros 3, ¿le parece que está bien intentar anular el fallo, por ejemplo? Pero por supuesto, ¿sabes por qué? Porque no se le ha respetado un debido proceso, ¿sabes por qué? Porque se le aplica un sistema penal inquisitivo, injusto, y a ti y a mí, no, a lo mejor no al diputado, se le aplica un sistema penal nuevo, con toda la garantía del debido proceso. Pero mira, si hay alguien que ha tenido beneficios y debido proceso en Chile, son justamente las personas que están en Punta Peuco. Pero no a través del proceso judicial. Mira, a la hora, en el sistema antiguo, a la hora de procesamiento, se iban a los regimientos y salían cuando querían. Pillaron a Corbalán comprando en una verdulería. ¿Ustedes se acuerdan del caso? Segundo, a la hora de las condenas, a todos se le aplicó la media prescripción. Ya les hablé de las condenas bajísimas, el caso de mi padre, 800 días, 8 años, por un asesinato gravísimo. Y a la hora de cumplir las condenas, a una cárcel especial. ¿Son esos beneficios o no? A ver, los beneficios pasan básicamente por este principio general. Cuando aquí, primero, se le juzga... ¿son beneficios o no? Mira, es que aquí hay temas jurídicos que son fundamentales, porque la gente no entiende. Cuando yo me someto a la justicia, yo quiero un juicio justo. Y ese juicio justo no lo han tenido los militares. Pero te acabo de nombrar, ¿sabes por qué no son lo los que han tenido más? No lo han tenido, porque hoy día han sido juzgados... Además, al principio eran defendidos por abogados, no sé el caso tuyo, no creo, pero que eran pagados por el ejército, o sea, por plata de todos los chilenos. Pero mira, ¿sabes qué? Yo quiero reconocer algo. Los que critican este fallo de la Corte Suprema, incluso algunos quieren anularlo, incluso acusar constitucionalmente, no tienen que ver con la justicia, entre comillas, del fallo, si está bien o no fallado la condena que tienen, sino que tiene que ver con que cumplen con los objetivos, por ejemplo, mitad de la pena y buen comportamiento. ¿Usted cree que basta con eso para la libertad? 2/3 de la pena y arrepentimiento y colaboración. Perdón, ahí el diputado comete un error, porque, a ver, el decreto ley, a ver, o estamos en un Estado de Derecho o no estamos en un Estado de Derecho, si aquí no es una apreciación mía o tuya, aquí hay una ley y hay que cumplirla. La ley dice que si tú cumples objetivamente, no lo digo yo, perdona, lo dice el fallo de la Suprema, si tú cumples los requisitos objetivos de la mitad de la pena, ¿y todos lo cumplen? Más conducta intachable,
Dijo la Suprema. ¿Solo basta con eso? Pero no Y lo siempre, digo yo, lo dice la Corte Suprema. Pero entonces, ¿qué dice la Comisión de Libertad exige, Condicional? No exige. ¿Qué dice la Comisión de Libertad Condicional? No, es que la Comisión de Libertad es una instancia administrativa. No, Aquí es está que ¿sabes lo que digo? resuelta ¿Cuál es la jurisdiccional. conducta intachable? Jugar tenis, sacar la basura pero que y ahí aprender está alemán. ironizando. No, si No, eso, si eso dice, pero yo si lo eso- leí. Pero si eso se lo exigen a cualquier reo, tu papel. Pero dice que ninguno ha mostrado arrepentimiento. Entonces, ¿para qué Pero es que está no lo la exige la Comisión ley, de es que Libertad ese es el punto, Condicional? Y eso no ha cambiado y antes no era así. Mira, es que ese es un punto que quiero hacer, y déjame, dame 2 segundos. Aquí la Corte Suprema ha tenido una jurisprudencia constante en los últimos 4 o 5 años. Aquí no hay ni supremazo ni cambio de doctrina. ¿Sabe lo que ha hecho la Corte Suprema? ¿Qué ha hecho? Ha hecho respetar la ley, que el decreto ley, exigiendo los requisitos objetivos. ¿Sabes qué dice de ese requisito adicional respecto a los informes psicológicos de la no conciencia del mal causado? Dice que es un requisito subjetivo. Subjetivo, ¿Sí? que requiere una apreciación personal, que dice relación con el fuero interno. Pero si yo podría optar a o cumplir ese requisito, diciéndole, ¿sabes qué diciendo el psicólogo? Estoy profundamente arrepentido. Chile ha de esto. suscrito, Y Pero por cumplo el eso, requisito y el salgo en libertad. arrepentimiento no es solamente ir a la comisión y decir estoy arrepentido. El arrepentimiento parte por colaborar con la justicia, por entregar información. Si esto tiene que ver con empatía, Perdón, si a ti y te si yo no pasara, tengo más si a mí me información, pasara, Tucapel. ¿por qué no me pongo en el lugar de los demás? Tiene que ver con un poco Tucapel, de empatía. y si esa persona y no nos le exige un negamos, requisito imposible, y no nos ¿cómo? negamos Si no a tengo los más derechos. antecedentes que entregar, No nos ¿le vas a privar de ese beneficio? No nos negamos a los derechos. Chile Imagínate, lo único suscribe- que queremos es que colaboren con la justicia y se arrepientan. Chile ha suscrito bastantes acuerdos en materia de derechos humanos. Este fallo incumple todos los tratados Bueno, internacionales. eso es lo que le pregunto. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Chile lo está incumpliendo? Yo no está incumpliendo ningún tratado internacional. Mira, aquí otra falacia de la izquierda. En Chile... Si no es la izquierda, ¿por qué lo politiza? Es que Si esto son tiene que ver ustedes los que han con levantado derechos este dedo con humanos. tu papel. Mira, Tiene que ver con derechos no humanos. existe ni una norma en ningún tratado internacional de derechos humanos que prohíba la concesión de la libertad condicional a un reo condenado por causa de derechos humanos. No lo dice ningún tratado. Entonces aquí se levanta una falacia. ¿Por qué? Porque hay compromisos internacionales de Chile, por ejemplo, el caso del Estatuto de Roma, y ahí viene otra falacia. En Chile no hay ningún reo condenado por lesa humanidad. ¿Sabes por qué? Porque ese tratado del Hay año 2009... jurisprudencia chilena, los jueces, No hay o sea, ningún- los tribunales ya a todos. Es que se este mismo equivocan, fallo cometen un error habla. jurídico ¿Sabes lo que profundo, dice este Tucapel. fallo? ¿Sabes lo aberrante que dice el fallo? Dice nosotros no lo vamos a condenar porque estos condenados ya fueron sometidos al Estatuto Internacional, Claro. porque no se le prescribió Y la tú pena. quieres generar una y no se le- discriminación y respecto segundo, a los- o perdón. sea, imagínate lo aberrante, o sea, significa que La Corte como Suprema juez, reconoce que hay reconoce que hay delitos de lesa pero humanidad. no lo puede aplicar de nuevo. No, si el derecho se no, tiene que aplicar es que siempre. ¿sabes por qué no lo puede hacer? Yo, sin ser Pero, abogado, Tucapel, el derecho se ¿sabes tiene por que qué no lo puede aplicar? hacer? Porque la ley no se lo permite. Si eso es lo que está haciendo la Corte Suprema, reconociendo y respetando las normas que Pero si establece ellos la mismos ley. reconocen que se aplicó y no lo O sea, quieren aplicar por es que ahí segunda comete vez, ahí comete porque sería error. un exceso. Perdón, es que déjame decirte que ahí comete un error la Corte Suprema. Y yo comparto Pero con por eso este ¿Sabes fallo, por qué? este fallo Porque en el es Estatuto de aberrante, Roma porque se está aplica errado. desde el año 2009. A ver, Tucapel, en la Constitución en Chile existe el principio de retroactividad de la ley penal. ¿Tú sabes qué significa eso? Pero por supuesto. Lo dice expresamente. Entonces, a personas que están siendo juzgadas por tratados del año 2009 respecto de esos hechos del año 73. No, Entonces, pero ¿cómo te explicas tú El que Estatuto una de Roma persona- empieza a regir cuando se cumple, se empieza a cumplir la condena, porque si no ahí se está, podrían, no, o Tucapel, si ahí no, no estás se podrían haber profundamente condenado a los equivocado. nazis. No, es que ahí está No se equivocado. podrían haber condenado a los nazis. ¿no es Las cierto? leyes Porque- empiezan a regir desde el momento de su promulgación. En Chile es del año 2009. Por lo tanto, por aquí se eso. está infringiendo la ley respecto a los militares Y hoy día condenados por el derechos fallo fue esta humanos. semana. Dígame una cosa, Después de que ¿amerita a su juicio, diputado Tucapel Jiménez, una acusación constitucional? ¿Usted Sí, la por suscribiría, la supuesto, nosotros lo firmaría? estamos estudiando, por supuesto, yo le he dicho, no soy abogado, están los abogados de nuestras bancadas estudiándolo, pero yo creo que este fallo no se ajusta a las normas internacionales. ¿Le hace Ellos daño son a Chile? jueces, son funcionarios públicos que son los que más debieran velar porque las normas internacionales A mí- se cumplieran. Y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca jurisprudencia en estos casos y ha dicho claramente que esto avala la impunidad. A ver, a yo mí creo me que es aberrante parece el fallo. que no, Perdón, y lo último, a ver, ya viene abogado- usted, lo espérale, último, un ya viene. abogado integrante es socio, Fue. ¿no es cierto? Es socio, Es ¿cómo es? irrelevante. Pero Es irrelevante. al menos debiera ser inhabilitado, voto, es lo mínimo Tucapel que es no un opina, voto. pero debiera ser Ganaron inhabilitado. Debiera En la Corte haberse los lores- inhabilitado. Sí, por supuesto, sí, Ah, estoy de acuerdo. ya, en eso por estoy lo de menos acuerdo. estamos de Pero a acuerdo. ver, yo, ¿sabes lo que me parece gravísimo aquí en este tema, Matías, y que la gente lo entienda? Que en este país, cuando a alguien no le gustan los fallos, a un juez se le amenaza en su cargo por notable abandono de deberes por haber cumplido estrictamente con la ley. ¿Y una acusación constitucional no está en el marco del Estado de Derecho? Pero absolutamente. Una amenaza, perdón, es decirle- Ahora uno entiende por está qué dentro de estas nuestras personas facultades. llevaron a la ruptura del Estado de Derecho en Chile. Porque, perdóname, cuando un ¿Qué juez... personas?
¿Qué persona? Todos conocemos que la izquierda fue que llevó finalmente a la ruptura del Estado de Derecho en Chile. Mira, hay una situación muy clara. Cuando un juez falla conforme a la ley, puede gustarme o no gustarme el fallo. Pero no por eso voy a tratar de acusarlo constitucionalmente por notable abandono de deberes. Porque él está cumpliendo pésimo, precisamente con la ley. No es por eso, porque esto deja pero pésimo a Chile en el ámbito internacional. Todo el mundo avanza, evoluciona en el respeto a los derechos humanos. Tiene que fallar de acuerdo a la simpatía de los sectores. Pero o sea, cuando me conviene yo lo aplaudo. Está dentro de nuestras Están facultades. los puntos sobre la mesa. Ya vimos los matices de esta discusión. Vamos a cerrar la votación ahora, votación que recogemos a través de un sistema de Twitter, Facebook, está igual, y las personas que han votado en WhatsApp. No solo Twitter, porque ahí a veces mueve un poquito de engaño. Entonces, se cerró la votación para el conteo, porque sigue la gente si quiere votando, a través de hashtag estoy con Tucapel, hashtag estoy con Mesa. Veamos el resultado, señor director, a ver qué es lo que dijo el respetable. Un segundo, la maquinita está haciendo los cálculos, estamos metiendo la calculadora. ¿Qué es lo que dice? Funciona, ahí va. Estoy con Tucapel 50,2%. Estoy con Mesa 49,8%. Por los pelos, pero la balanza se inclina un poco a favor del diputado Tucapel Jiménez, a quien le agradezco su presencia esta noche aquí. Pensé que sacaba 10%. Y el abogado Mesa... Las redes sociales tienen su... Bueno, está bien. Ahí está el resultado. Estas son las reglas del juego. Les quiero agradecer mucho a los dos por estar esta noche en el Informante. Me permite 2 segundos. Agradecer a Tucapel los gestos humanitarios que ha tenido en este tema de derechos humanos. Reencuentro en la familia. Él tuvo presente y además se ha acochado a favor de los enfermos terminales para el arresto domiciliario. Te agradezco eso. Muchas gracias, Tucapel. Muchas gracias, abogado Mesa. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y nosotros ahora retomamos nuestro programa con más temas. Le agregamos más temas al menú informativo.